Ya. Buenos días compañeros, nosotros somos el equipo E y les vamos a presentar el caso de estudio número 6, movimiento del cuerpo rígido. Primero pasaremos con la parte de las aplicaciones, en el cual funcionan a base de un cilindro hidráulico, el cual trabaja a base de una diferencia de presiones, en el cual dentro del cilindro hay dos cámaras, una de presión alta y otra de baja presión. Estas actúan a realizar una fuerza y por consecuente llegan a realizar una fuerza similar a lo que se quiere emplear. Por ejemplo, de una tonelada pues requiere la misma fuerza. Empezamos con la parte de las aplicaciones, que serían en las grúas y equipos de construcción, en el cual estos llegan a tener requieren un análisis detallado de cuerpo rígido. Estas lo hacemos para garantizar lo que es la seguridad y una forma eficiente a la hora de trabajar en estas mismas. Podemos ver en la parte de la ejemplificación, en la velocidad y la aceleración de la pluma, en la cual, como había dicho anteriormente, nos ayuda a la seguridad de esta misma, y también nos ayuda a mover y de una forma controlada y precisa, ya que llegamos a cargar, pues ahora sí que toneladas o cargas muy pesadas. Y esto también llega a incluir la rotación de nuestro brazo principal y la extensión con la que se llega a contraer nuestra misma pluma. También tenemos que tener movimientos coordenados, ya que necesitamos coordinar el movimiento tanto de rotación como de extensión de este mismo. Y como he dicho, necesitamos una presión para poner las cargas en lugares específicos. Y ahora pasamos por la parte de robots industriales, en la cual también llegamos a tener mayor precisión. Estos se llegan a utilizar más que nada en la que es la parte de ensamblaje, soldadura y también pintura, y esto lo llegamos a ver en lo que son las ensambladoras de automovilísticas. Y llegamos a tener la parte de los brazos robóticos, en la cual esto consiste en varios eslabones de juntas que deben moverse de manera coordinada. Y nuestro análisis cinemático nos permite calcular lo que son las velocidades angulares y lineales de cada segmento del brazo. También llegamos a programar esta misma trayectoria y nos ayuda como una herramienta en el extremo de nuestro brazo robótico, y esto también es crucial, conocer cómo los movimientos de las juntas afectan lo que es la posición y orientación de nuestra misma herramienta. Y por último tenemos lo que es maquinaria agrícola. Bueno, es cierto, no es lo último, la siguiente aplicación es maquinaria agrícola, que nos dice que son como tractores, cosechadoras. Bueno, todas estas máquinas también ocupan de cilindros para lo que es toda la parte de las cosechas, cuando se quiere cosechar algo, se quiere mover herramienta pesada, porque estos también ocupan lo que son maquinaria pesada, entonces necesitan de estos pistones. Algunos ejemplos son el movimiento de cosechadoras, los cuales son los brazos y mecanismos de las cosechadoras que deben moverse de manera precisa, ya que al momento de cosechar, pues queremos a lo mejor en determinada área quitar todo lo que es a lo mejor, por ejemplo, en una cosecha de maíz, quitar esa parte del maíz. También tenemos lo que es los implementos de siembra. Al diseñar implementos para siembra es importante calcular las velocidades y trayectorias, ya que, todas estas cosechas se supone que están dadas por ciertas áreas, entonces es importante pues en esa área saber más o menos cuánto es la cantidad de cosechas que se va a poner, y pues ahora sí que nos ayuda a ir a una velocidad para que se va poniendo así las semillas y todo eso, para que pues la cosecha pues crezca chido. Y la siguiente son los equipos deportivos. De hecho, los equipos deportivos son las que tienen mayor aplicación. Uno de los ejemplos, son las bicicletas. Primero empezamos con las bicicletas, ya que recordemos que la bicicleta hace uso de la velocidad para en las llantas y para ir, por ejemplo, ya sea una velocidad vaya la bicicleta más rápido o más lento. Y el que también va muy de acuerdo es lo que es la maquinaria de ejercicio. Entonces, los que han ido al gym pues han visto que hay máquinas que trabajan con poleas, pero y estas poleas usan también algunos pistones para poder, por ejemplo, hacer los ejercicios, como por ejemplo cuando hacemos este ejercicio. No sé, ¿algunos lo conocen? Los que van al gym pues lo conocen, ¿no? Los que hacemos este ejercicio pues es para pecho, y usa de algunos pistones y poleas para que puedas cargar pesos. Ya los más avanzados pues cargan toda la maquinaria, ¿no? Pero pues es una de las aplicaciones de lo que son equipos deportivos. Y para el caso de estudio que nos tocó, tenemos la representación de una grúa. Esto se conoce básicamente con los electricistas, algunos lo han visto, un pistón y el brazo. Va a tener un pistón que se puede expander o contraer, y funciona con el mismo principio: expansión o contracción de mismo, para alcanzar mayores alturas o menores en tal caso la altura que se requiera.
El problema nos pide determinar la velocidad de nuestro punto B, que sería donde están los operarios o la cajita de operarios, la velocidad de extensión del punto C. El mismo problema ya nos menciona que se está expandiendo el pistón que tenemos de brazo como CD. Y su misma aceleración, ¿con qué aceleración se va a expandir? Primero, para ejemplificar un poco el ejercicio, pues vamos a mostrarles un video, bueno, la animación primero, ahorita no son las medidas exactas, ya que como está en metros se hace una trayectoria muy pequeña, así que ahorita vamos a ejemplificar cómo sería el caso, pero con las mayores extensiones de lo que sería el caso de estudio. Así que ese sería lo que nosotros estaríamos analizando, el retroceso del gancho, bueno, que en el caso de estudio pues ya sería donde están los operarios, y la parte del pistón que se encuentra aquí, sus velocidades y su aceleración. Para comprender el punto B, tenemos las fórmulas que nos habían explicado en clase. En este caso, tenemos la velocidad del punto A. Al ser un punto fijo, se elimina, se determina a cero. La velocidad relativa. La velocidad relativa nos se refiere a la velocidad con la cual se va a expandir o se va a retraer el mismo pistón. En el problema nos dice que tiene una velocidad de menos 0.25 metros sobre segundo de contracción. Entonces, el pistón lo que va a hacer es expandir, contraerse en esta parte, y nos menciona que también tiene una velocidad angular. La velocidad angular es un producto cruz por el vector posición. Entonces esto nos va a determinar a una fórmula o a la primera ecuación que tenemos aquí. Resolviendo primera parte, que es el punto cruz, el producto cruz, tenemos la velocidad angular, que es de 0.0104, y el producto de vector posición, que es en I y J. No produce en K porque solo estamos viéndolo en forma bidimensional, y la velocidad angular es solamente en K porque tiene que girar, o sea, viéndolo en X, Y, Z, se está moviendo en Z, va a girar alrededor de Z, dándonos este resultado. Y al momento de analizarlo, como se los mencionaba, dice que es a menos 0.25 metros sobre segundo. Al analizarlo, descomponemos por sus componentes rectangulares para poder sumar y restar con las componentes que tenemos del producto cruz. Pero como tenemos, no nos menciona que tenemos a 30 grados y es una velocidad de contracción, vamos a ocupar su ángulo alterno, que sería 210 para una velocidad positiva, dándonos componentes negativas tanto en X y en Y, dándonos que está en el cuadrante 3 la velocidad, y dándonos en la velocidad del producto cruz, al ser X negativo y positivo, está en el cuadrante 2. Sumamos por componentes rectangulares y nos da una velocidad total de B de 0.52 en I, ya viéndolo en ejemplificación, este brazo se está yendo hacia la izquierda y se está avanzando en I. Aunque este se está retrayendo, su velocidad angular es mayor a la velocidad que se está retrayendo. Ya viéndolo por componentes rectangulares, lo transformamos a componentes polares, dándonos una velocidad de 6.72 a un ángulo de 141 metros sobre segundo. Este siendo únicamente de nuestro punto B, la velocidad que básicamente los operarios sienten. Para seguir con el problema, nos piden las aceleraciones y velocidades del brazo CD. Como ven, tenemos nada más únicamente dos medidas. Tuvimos que recurrir al método de triángulos, pero como se dan cuenta, nada más llegamos a determinar el punto beta, que es a 15 grados, por la semejanza de triángulos y alternos de ángulos. Entonces, lo que decidimos simplificar, como lo vimos en Solid, vamos a hacer una representación gráfica a tipo escala. Que como se dan cuenta, aquí nada más tenemos la representación de 3 y la representación de 6. Lo que nos pide es el punto AD, entonces tenemos que encontrar la medida de AD primero. Lo que hacemos por método gráfico, dándonos en una escala de como a 6 metros es a 9 centímetros, X, que queremos conocer la distancia de AD, es a 4.72 centímetros. Despejando X nos da que D respecto a A tiene una medida de 2.8 metros. Esto ya en el Solid también lo podemos ver aquí, de esta forma.
aquí nos da una distancia de punto 38, que aquí Es el punto D. La distancia que nos marca aquí es de 2.85, pero debido a la configuración de las medidas, pues lo redondea a 2.9. Pero aquí podemos ver que de forma gráfica, también en el simulador, nos da la misma distancia que de la forma calculada. Prosiguiendo ya que tenemos las medidas, vamos a representar la velocidad de A a D. La velocidad que nosotros vamos a estar en el punto A y va a ser la velocidad que determine de D. Entonces vamos a representarlo primero extrayendo sus componentes rectangulares o su vector posición respecto de A a D, y dándonos una fórmula de que como A está en un punto fijo, no se mueve, D es el brazo, este brazo no se mueve, ni se contrae ni se extrae, entonces también se va a cero, dándonos como único resultado la velocidad angular, que es constante, que es el que nos marca desde un inicio en el problema, que es a 6 grados sobre segundo, y el vector posición, que es el que determinamos aquí, de 2.4 metros y 1.4 metros, dándonos la ecuación, y vamos a resolver únicamente la velocidad angular, como se los había mencionado, solo interfiere en K, y el vector posición solo es en I y J, porque no interviene en K, dándonos un resultado de menos 0.14 en I y más 0.25 en J, representando así que, como menciona, el sentido es antihorario, se mueve hacia X negativo y sigue expandiéndose el punto D, dándonos una velocidad total de menos 0.14 más 0.25 metros sobre segundo. Esos son sus componentes rectangulares. Vamos a pasar con el punto CD. Esa era meramente para que tenemos que igualar el punto de AD para encontrar el punto de CD, la velocidad en CD. Sabemos que la velocidad en D va a ser esta, porque no está representada en otro lado, pero nos pide la velocidad de CD, la expansión y extensión del mismo pistón, dándonos una velocidad de que C, ahora analizándolo desde el punto C, este es un punto fijo, igual se va a cero, pero esta es una velocidad relativa. Como del mismo inicio del problema, se expande. Entonces ya conocemos que también vamos a tener dos incógnitas, dándonos una ecuación 2 de este resultado. Extrayendo sus componentes rectangulares, porque lo tenemos a un ángulo de 45 grados, vamos a resolver un producto cruz. El producto cruz no conocemos la velocidad angular con la que vamos a tener, pero sí conocemos sus componentes rectangulares de cada uno. Resolvemos el producto cruz dándonos con una incógnita de WCD, siendo la velocidad angular, y extrayendo la otra parte, que también es la velocidad relativa a 45 grados, nos dan en sus dos componentes, coseno y seno, dándonos dos incógnitas en dos puntos, I y J. Como se dan cuenta, una vez igualando la ecuación con la velocidad de D que ya conocemos, nos da una ecuación muy larga, se ve en principio muy complicada de resolver, pero si extraemos nada más los componentes de I de cada ecuación y los componentes de J, nos da un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Resolviendo primeramente, como estos son iguales, se anulan, y dándonos una velocidad relativa para que al momento de resolver para esa incógnita nos da de 0.0756 metros, siendo la velocidad de extensión con la que se mueve CD, y la velocidad angular con la que se mueve es de 0.09 radianes sobre segundo. Pasando al otro punto, nos pide que nada más tenemos que determinar las aceleraciones. Al igual que el punto de la velocidad, vamos a iniciar con el punto AD, porque como nos había mencionado el profe, tenemos que empezar donde más conocimiento tengamos del elemento. Haciendo un brazo fijo, no va a sufrir ni velocidad relativa ni de angular, porque menciona que la angular es constante a 6 grados sobre segundo, dándonos únicamente de toda la ecuación que habíamos tenido de aceleración, dándonos una ecuación de WAD por el vector posición, WAD siendo su velocidad angular, que es de la que tenemos desde un inicio. Al ser constante no sufre de cambio, entonces lo multiplicamos al cuadrado por el vector de posición de D respecto a A, y una vez que resolvemos nos da de menos 2.62 I por 10 a la menos 3 y de menos 1.151 de metros sobre segundo al cuadrado, al ser aceleraciones. Al calcular aceleración en CD entramos en más complicaciones, porque es un pistón, aunque C es un punto fijo y no sufre aceleración ni velocidad, se va a anular.
pero vamos a tener una velocidad relativa con el cual se expande el pistón. De esta forma, creo que nos había mencionado que era la aceleración de Coriolis, me recuerdo, y la aceleración de CD. Bueno, esta es la aceleración angular que les había mencionado. Al ser AB constante, no significa que CD no sufra una aceleración angular, el cual cambie su velocidad respecto al tiempo. Y al igualmente, lo que habíamos mencionado, que nada más es la velocidad angular al cuadrado por el vector posición. Resolviendo primero, porque son varios aspectos los que tenemos que analizar, fuimos descomponiendo. Primero la velocidad angular al cuadrado por el vector posición, ya los conocemos, entonces nos da de menos 0.0588 y son los mismos valores, pero son en I y en J. Resolviendo el producto cruz de la velocidad angular por la velocidad relativa, conocemos que la velocidad angular ya la conocemos del punto pasado, de CD, pero nada más se mueve en K, como se los había mencionado anteriormente, y la velocidad relativa siempre permanece en I y en J, porque si se expande, se puede ir hacia tanto X y hacia J, que es hacia positivo. Resolviendo el producto cruz, como es el doble producto del producto cruz, nos da una velocidad, como ven, son iguales, pero en I es negativo, o sea, está haciendo hacia la izquierda, y en I es positivo, que está yendo hacia arriba. Resolvemos por la primera incógnita que tenemos, que es la aceleración angular, como se los mencioné en un inicio. Resolvemos para el producto cruz, pero despejando la incógnita nos da de menos 0.12, de menos de 2.12 CD, y en I, tanto en J, pero en J positivo. Y la aceleración relativa, como se lo descompuse en la velocidad relativa en D, vista desde C, damos de 45 grados, descomponemos en sus vectores rectangulares. Nos da una ecuación mucho más grande que la que teníamos en velocidades, pero es fácil de comprender una vez que vemos que son por componentes rectangulares. Nos da un sistema igualmente de dos ecuaciones, siendo la única ecuación, las únicas incógnitas AB, que es la aceleración relativa en D, y la aceleración angular de CD, que se mueven a diferentes velocidades. Resolvemos porque estos son valores exactamente iguales y resolvemos únicamente para la aceleración relativa con la cual se va a expandir el mecanismo, siendo su resultado final como de 0.0137 metros sobre segundo, que es la aceleración con la cual se va a expandir el pistón a lo largo del tiempo, y una aceleración angular de menos de 7.6 por 10 a la menos 3 radianes sobre segundo, lo que significa que va a estar moviéndose en sentido antihorario, como lo había mencionado en su velocidad, pero únicamente no del brazo AB, sino que significativamente del brazo CD. Y con estos son los resultados que tenemos para nuestro análisis de acaso. Ahora, para las gráficas dadas por el simulador, que es SolidWorks, primero tenemos los resultados del inciso A, que el resultado teórico nos dio de 0.672, y ya aquí en la gráfica nos da de, bueno, esto es la gráfica durante un cierto tiempo que consideramos, como el problema no nos marca un tiempo exacto en el que se tenga que mover, calculamos a 0.3 segundos, y durante ese intervalo de tiempo tenemos 0.06 de tiempo en metros sobre segundo. Ahora, para la velocidad la velocidad angular, tenemos que aquí nos dio un valor de 0.0756, y en la gráfica nos da un valor de 0.077 metros sobre segundo. Perdón, aquí no es angular, es la velocidad lineal de CD. Y ahora aquí así, la velocidad angular, aquí nos da de 6 grados, que ya pasando las radianes, nos da de 0.74 radianes sobre segundo, y aquí nos da de 0.0938. Como ven, son valores semejantes, pero por las variaciones de decimales, como sabemos, el simulador toma todo y nosotros tomamos en consideración 4 decimales, unos cuantos decimales, por eso es la variación que tenemos. Después tenemos la aceleración relativa de D. En la parte teórica nos da de 0.0137, y en la parte del simulador nos da de 0.016 metros sobre segundo al cuadrado. Y por último tenemos la velocidad
digo, la aceleración angular de CD, que aquí nos da del punto 48, y ya pasándola a los radianes, nos da del punto 70, de aquí me equivoqué, perdón, es punto 8. Y como ven, aquí nos da de menos .0076, aquí nos da de menos .0083. Como les digo, son variaciones de decimales que tenemos en cuanto a esto. Por último, ya tenemos como tal el video de cómo sería en el caso real. Como les decía, son un movimiento mínimo a comparación del que vimos en un principio, pero esto ya es con las situaciones reales en las que inicia a 45 grados y tenemos una extensión del brazo de 3 metros de la parte del pistón y 6 metros de la parte total. Siendo todo esto por la parte final de nuestro caso, vamos a parar con el Kahoot. Lo vamos a enviar el link al grupo y les voy a dar como 10 minutos. Órale. Creo que no, creo que menos de que yo. ¿Y qué te puedes meter como Kahoot? En el Kahoot no. Ya salió primero. Leonardo. Hasta ahorita va ganando Gerard. Gerard sigue en primer lugar, Leonardo, Luan detrás y Chanel detrás de ellos. Ay, Gerard. Está bien fácil. Gerard ya se equivocó, Luan también. Gerard quedó en primer lugar hasta ahorita, a menos de que alguien lo tumbe. Luan va perdiendo. Gabriel RL, no sé quién es. Luan, no nada más y quedas en segundo. Luan quedó en segundo lugar hasta ahorita. Gerard fue en primero. Y nada, falta que termine en uno. Y Luan, terminaste en quinto. El Leman va en segundo. Sí, si él la tiene bien, te bajan, ¿eh? ¿Está
Gabriel Herrera quedó en primero, Gerard en segundo y el alemán en tercero. Ya. Ajá. ¿Eh? Muchas gracias por su atención. Espero no me sus apellidos.